hay algo que la gente considera que son los hitos dentro de la historia. Por ejemplo, un hito básicamente en la antigüedad no era otra cosa más que levantar una piedra, una roca, una figura que simbolizaba algo. De hecho, Israel lo hizo muchas veces. De hecho, la historia que te traigo hoy tiene que ver mucho con eso. Pero ese era un hito, y lo que el hito quería simbolizar, lo que el hito quería mostrar, básicamente era que algo sucedió, algo muy importante sucedió. Si tú buscas en internet los hitos en la historia, por ejemplo, entre muchos, está el descubrimiento de la penicilina. Los antibióticos fueron descubiertos y eso cambió radicalmente la humanidad, porque mucha gente moría por gastroenteritis, que era una infección gástrica, por neumonía. Las vacunas también fueron otro hito en la historia. Mucha gente moría por sarampión, muchos morían por poliomielitis, muchos morían por rubiola, y también el descubrimiento de las vacunas cambió un antes y un después luego de eso. Entonces, mis hermanos preciosos, viendo a Israel, viendo al pueblo, hay una enseñanza también para nosotros de hitos. De hecho, usted debe tener sus propios hitos. Son aquellas cosas que te marcaron en la vida. Tal vez un padre que te maltrató. Es algo que te marcó. Tal vez algún problema que tuviste con un jefe. O un profesor. Un profesor en el colegio que te dijo que no servías para eso y antes eran groseros, ahora ya no son mucho. Pero antes te trataban de burro, te trataban de tonto. Y era difícil, ¿no? Tenían el sistema del borrador volador, ¿no es cierto? No es como ahora, ¿no es cierto? Que con pizarra o con PowerPoint, como hacemos ahora. Antes era con tiza y había un borrador de esos de madera, no sé si se acuerda usted. Entonces, si yo de aquí lo miraba al gatito que está allá, mi amigo Gato Maurás, descuidado, cogía el borrador y ¡pum! Y qué puntería que tenían esos maestros. Oiga, ¡tum! Le daban a uno, pero en el mero mero. ¿Sí? Y a veces te marcaron esas cosas. Un profesor de educación física pudo haberte marcado la historia. Una relación con una persona pudo haber marcado tu historia. Pero sabes que en la Biblia hay hitos que nosotros podemos provocar, que yo lo puedo provocar, que yo puedo hacer que sea un hito en mi vida. Y eso tiene que ser importante para que puedas quitar todos esos hitos que nosotros venimos arrastrando. Llegamos con una serie de cosas a nuestros matrimonios. Yo llegué con un poco de cosas de mi enseñanza en mi casa, gracias a Dios, un hogar cristiano. Mi esposa también tenía sus hitos dentro de su propia historia. Y a veces uno choca con esas historias. Uno choca con esas culturas. Entonces, yo creo que es muy importante que aprendamos que Dios puede marcar hitos en nuestra vida que pueden marcar la diferencia de una manera sobrenatural. Y es lo que hoy quiero enseñarte. Y quiero partir con un ejemplo, que es el ejemplo de Israel. Hay dos momentos en Israel. Bueno, hay muchos, pero yo he traído solo dos. Hay dos momentos, dos situaciones en Israel. Uno de esos momentos, mis hermanos preciosos, es cuando atravesaron el Mar Rojo. El Mar Rojo marcó un antes y un después. El Mar Rojo fue movido por Moisés y después hay otro movimiento que atraviesan también otra fuente de agua. Esta vez no es un mar, sino que esta vez es el río Jordán. Y el río Jordán también marca un antes y un después. Son dos hitos en la historia de Israel. Un hito, mis hermanos preciosos, que usted conoce, es a través de este joven llamado Moisés. ¿De dónde salieron? Del pueblo de Egipto. ¿Cómo estaban en Egipto? En esclavitud. Y atravesaron el Mar Rojo. ¿Y a dónde iban? A la tierra prometida. Entonces, el Mar Rojo marcó la diferencia, porque hasta ahí, si usted se acuerda de la historia, llegó la influencia de Faraón. Porque Faraón quiso hacer lo mismo. Se dividió el mar, los israelitas pasaron, y Faraón dijo, sigámoslos pues. Y cuando estaban en medio del mar, se cerró el mar, y ahí quedaron Faraón y su ejército. Hasta ahí, si tú lees hacia adelante, solo hay recuerdos de Egipto. Pero ya no hay esa influencia de Egipto. Entonces el Mar Rojo marcó un antes y un después en el pueblo de Israel a través de este hombre llamado Moisés en su camino a la tierra prometida. El otro hito es a través de Josué. Pero Josué es diferente.
El hito de Josué, el cambiar Josué. Josué es el que atraviesa el río Jordán, ya para llegar a la tierra prometida. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando atravesaron el mar, no llegaron a la tierra prometida. ¿Qué pasó? Toda esa generación que salió de Egipto fracasó. Fracasó. Ni aún Moisés pudo poner un pie sobre la tierra prometida. Así que el río Jordán, mis hermanos preciosos, marca un hito entre el fracaso y la victoria. Yo puedo preguntarte a ti, ¿en cuántas áreas de tu vida te has sentido fracasado? ¿Cuáles fueron tus fracasos del año pasado? Josué estaba marcando ese hito porque fracasó toda esa generación que Dios le dijo, te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Ahí hay tamales, hay café lojano, vente. No llegaron. Se perdieron el tamal lojano, la fritada de Belén, del andangui, ¿no es cierto? El buen café. Fracasaron. Hubo un fracaso. No llegaron. Entonces el río Jordán, mis hermanos, marca un hito entre el fracaso y la victoria. Por eso, cuando atraviesan el río Jordán, hay unas cosas diferentes. No atraviesan de la misma manera que atravesaron el mar. Josué fue llevado, y una de las cosas que uno tiene que darse cuenta, mis hermanos, que antes, justamente antes de pasar, Dios le dice, tienes que tener 3 días de espera. Veamos en la Biblia. Dice Josué capítulo 1, versículo 11, la primera parte. Ahí dice, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Eso no pasó con Moisés. Moisés llegó ahí y de pronto se vio acorralado entre el ejército de Faraón y el mar, y Dios abrió el mar. Pero aquí Josué ya conocía qué tenía que hacer. Él tenía que ir a atravesar y le dice, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, a la victoria. En el camino del fracaso a la victoria. Dios hoy quiere enseñarte cómo puedes pasar de esas áreas de fracaso en tu vida y pasar y hacerlas una victoria. Y tienes que poner ahí un hito, un punto, un hasta aquí. Y mira qué sucede luego. Luego va a pasar. Esto se cumple más tardecito en el capítulo 3, versículo 1. En el capítulo que leímos, estaba dando la indicación. Ya el cumplimiento dice, Josué se levantó de mañana. Él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta Jordán y reposaron allí. Mira cómo no atravesaron el río. Llegaron y dijeron, sentémonos en la orilla. Antes de pasarlo, versículo 2, y después de 3 días, ahí viene la cosa, después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y si usted lee la historia, van a decirle al pueblo, ha llegado el momento de atravesar. 3 días de espera. Yo no quiero meterle a usted cuento, gracias mi hermano, no quiero que usted empiece a ser supersticioso, no quiero enseñarle más allá de lo que nosotros debemos conocer. Pero hay un asunto en la Biblia que se llama numerología, muy discutido por algunos, otros lo aceptan plenamente, y como yo siempre le he enseñado, usted tiene que tomarlo siempre las cosas con templanza. Ni hacia arriba ni hacia abajo, el Espíritu Santo dice templanza. Y la numerología, por ejemplo, nos muestra en la Biblia que hay ciertos números que son interesantes. Por ejemplo, el número 7, ¿no es cierto? ¿Se acuerda del número 7? ¿El número 7 qué significa? ¿Qué es el número 7? ¿Ah? Se dice que el número 7 son los pecados capitales, 7 son, no sé. Dice que 7 es el número de Dios, así dice la Biblia, 7 es el número de Dios. 6 es el número de los hombres, así los estudiosos, 6 es el número de los hombres. Por eso es que el anticristo va a ser 3 veces superior, 6, 6, 6. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, 6 es eso. 12, por ejemplo, 12 tribus, 12 apóstoles. En el cielo dice Apocalipsis, 12 tronos, 12 ancianos. Entonces, hay una simbología. Y sabes que el 3 también tiene simbología. El número 3.
chess, dirían allá en el norte, ¿no es cierto? El chess, doctor, el chess. ¿Sí? 3 tiene una simbología. Veamos así unas cositas curiosas del 3 para intentar explicártelo. Que se los repite. El número 3 se encuentra en varias cosas. Yo traje solo algunas cosas que considero yo que son más significativas para enseñar. En la vida de Abraham, Génesis capítulo 2, versículo 4, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿En qué momento? Cuando tenía que sacrificar a su hijo. Oiga, yo no quiero estar en los pies de Abraham. Porque una cosa es que te diga, yo digo, como que se suavice un poco el asunto. Sacrifica a tu hijo, ya tráelo, prende el horno y cocinémoslo. Pero ¿qué dice al tercer día? Ojo acá. ¿Se da cuenta de eso? O sea que él pasó 3 días pensándosela. Él dijo, bueno, Dios me ha pedido que sacrifique a mi hijo. Él dijo, yo soy obediente y lo voy a hacer. Vamos. No le dijo nada a nadie. Obviamente no le dijo ni a su esposa, porque no creo que su esposa lo deje ir así nomás. Dijo, vamos, ni los siervos sabían. Dijimos, vamos, ni su hijo sabía. Y cuando ya aparentemente llegó al lugar donde iba a hacer este acto, realmente él no conocía dónde era. Por eso dice, y al tercer día, ahí fue como que se abren sus ojos y dice, ahí, ese es el lugar, en ese sitio tengo que hacer el altar para sacrificar a mi hijo. Yo no me imagino a Abraham, ¿no es cierto?, en ese momento, pero ¿cómo sacrificar a mi hijo? Si mi único hijo, el hijo de la promesa, no he podido tener hijos, apenas a duras penas logré tener tanto esfuerzo, tanto suda y suda. Y ahora me pide, Señor, que lo sacrifique 3 días. Yo no sé si, la Biblia no dice, pero yo no sé si Abraham durmió esas 3 noches. Porque yo no sé, por ejemplo, acá al menos, por eso Abraham fue muy inteligente y nunca le dijo nada a su esposa. Porque las mamás son mamás, aunque la guagua tenga 46 años. No sé si se da cuenta de eso. Mamá está diciendo, llámalo, todavía no viene. Ya son dijo que venía a las 7, 7:05 no llega. 7:30 ponemos un anuncio que está desaparecido con foto. ¿Ah? Las mamás son mamás. Entonces yo no me imagino, habrán 3 días, 3 días de espera, pensándosela, craneándosela, diciendo, ¿y ahora qué pasa? 3 días, mis hermanos. Vamos ahí. Otro señor más de 3 días. Este joven llamado José también tiene un número 3 muy importante en su vida. Cuando sus hermanos llegaron, los que conocen la historia, ¿no es cierto? José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, después fue vendido a Potifar. Potifar, la esposa de Potifar, le echó el ojo a José, le quiso echar el ojo, hincar el diente también a José. José no se dejó, lo metieron a la cárcel, acusado. ¿De qué lo acusaron? De violación, de femicidio, de un poco de cosas. Al pobre lo metieron en la cárcel, lo refundieron adentro, ¿no es cierto? Y el hombre después coge y interpreta el sueño de Faraón y es puesto como el segundo al mando en Egipto, el segundo en autoridad. Y un día menos pensado llegan esos 11 angelitos de sus hermanos. Esas 11 bellezas, ¿no es cierto? Se presentan delante de él y le dicen, oh mi Señor, no lo reconocen, oh mi Señor, venimos de muy lejos porque hay hambre en la tierra y queremos hacer negocio con usted y comprarle comida. Y la primera reacción, que usted no lo crea, José es muy humano. José le dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. A la cárcel. Vea, oiga, es admirable. José fue traicionado por sus hermanos. Fue acusado injustamente por la esposa de Potifar. Potifar no le creyó. Y ahora yo tengo todo el poder para desquitarme. Imagínate que tú eres elegido ministro de gobierno y estuviste en los pies de José. A ver, los del GIR y los del GOE, vengan conmigo. Quiero ir a visitar a unos 11 hermanitos que tengo allá en Loja. Quiero hacerles una visita y no navideña. ¿Ah? Por ahí conozco una señora de Potifar que también quiero arreglar un par de asuntos. Y José no hizo eso, pero aquí sí ve una reacción humana de José. Se acercan los hermanos y les dice, a la cárcel. Todos se me van a la cárcel. En esos 3 días, mis hermanos,
igual que Abraham, yo pienso que José se la pensó más de una vez. Dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Y mira, yo temo a Dios. Yo me imagino que José estuvo aunque sus hermanos estaban en la cárcel preocupados, José estaba en su propia cárcel. En su propia cárcel. José estaba en su propia cárcel, en esa cárcel que tenemos nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestro pasado. Esa cárcel que está ahí en tu corazón, que aunque tú puedas decir cualquier cosa, está ahí, que a veces la queremos ignorar. Pero muchas veces cuando estás ahí en tu cama, te levantas, te despiertas y los recuerdos del pasado vienen a tu corazón y vuelves a sentir vergüenza, dolor, ira, enojo, ganas de llorar. Vuelves a tener los mismos sentimientos que tuviste como aquella primera vez cuando te humillaron, te maltrataron o te pasó algo. Esa cárcel está ahí. Y José, yo creo que esa noche estuvo en esa cárcel de esto me hicieron. Todo este tiempo yo fui tratado como nadie, como una cucaracha aquí en Egipto, porque yo era un esclavo y encima de ser esclavo era judío, soy judío, y los de Egipto tenían por norma tener a los judíos como algo inferior. Y todo este tiempo yo fui humillado. Todo el tiempo que estuve en la cárcel, esto no hubiese pasado si mis hermanos no me hubiesen vendido. Y ahora tengo todo el poder para dejarlos estos hijos del Altísimo en la cárcel. No solo dejarlos en la cárcel, mandarlos a ejecutar y nadie me va a decir nada. Yo creo que esa noche José pasó diciendo, Señor, ¿qué hago? Y a veces hacemos esa oración que parece tonta, pero que en ese rato no te parece muy tonta. Señor, ¿será que los perdono? Claro, la Biblia dice que hay que perdonar. Pero él estaba en esa lucha, en ese conflicto. Pero Señor, mira lo que me hicieron. Mira lo que hicieron. ¿Cómo sufriría mi papá por lo que me hicieron? Entonces, en ese conflicto, yo lo que veo a José es que al tercer día, después de 3 días, él tomó una decisión. O sea, no fue que fue de la noche a la mañana, 3 días para decir, los perdono. Porque si usted ve la historia, él empieza, los deja en libertad y al final se abraza con ellos. Entonces no es un superhombre. José no fue un superhombre. José fue un hombre tal como usted y como yo, que tuvo que tardarse 3 días con sus 3 noches pensando en tomar una decisión. ¿Qué tengo que hacer? Entonces aquí tienes otro joven con 3 días. ¿Qué más tenemos? 3 días. Me encanta esto. Éxodo 19:11. Y estén preparados para el día tercero. ¿Sabes qué iba a pasar el día tercero? Porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Al tercer día Dios iba a bajar, Jehová, el gran yo soy, sobre el monte e iba a hablar con el pueblo de Israel a los 3 días. Ahí tienes otro día tercero. Y Dios les dijo, prepárense, prepárate, porque al tercer día voy a hablar con ustedes. Otros 3 días famosos, muy famosos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿No es cierto? ¿Por qué Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Así era la canción, ¿no? No le hizo caso a y vino un pez muy grande, ¡bululún! Se lo comió. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Así nos enseñaban. 3 días. Y la Biblia registra que esos 3 días Jonás en el vientre, ¿qué hizo? Oró, clamando misericordia. Los 3 días más bonitos que pueden haber sobre la faz de la tierra, aunque parezcan feos. 3 días. Los de Jesús. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre
en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si usted busca esto del 3, el 3 está presente en la vida de David, está presente en la vida de Salomón, está presente en la vida de Nehemías, está presente en la vida de Esdras. Muchas personas tuvieron este tiempo, 3 días. Siempre dice la Biblia, Nehemías dice, y llegué a Jerusalén y descansé 3 días. Esdras dice, llegué al muro y en el muro permanecí 3 días. A David le pasó y hubo 3 años en cambio en David, 3, el número 3, 3 años de hambre sobre el pueblo. Cuando el profeta clamó para que llueva, ¿sabes qué tiempo estaba en sequía? 3 años de sequía. 3 es un número que nos indica algo, mis hermanos. Y si usted se pone ahí a pensársela, me gusta esto porque a la final, pensando en esto, el hito de Josué fue pasar del fracaso a la victoria. Pero para pasar eso, Dios le puso 3 días. En esos 3 días, mis hermanos, de todos estos 3 días, si tú te das cuenta, cada cosa parece un fracaso. Imagínate a Abraham sacrificando a su único hijo. La promesa fracasaba. Imagínate a Jonás. Estaba condenado sobre un vientre de un gran pez. Todo fracasaba. Imagínate a Jesús. Solo ponte pilas. Viene Jesús. Es fácil ahora verlo en la Biblia, es fácil ahora decirlo en la Biblia, leerlo en la Biblia. Pero si estuviésemos en ese tiempo, imagina que somos los israelitas y viene Jesús y hace milagros, los muertos viven, los ciegos pueden ver, los sordos pueden escuchar, los cojos caminan. Es un gran profeta, este va a liberar al pueblo de Israel. Y por eso vino la entrada triunfal en Jerusalén. La gente salía gritando lo que hoy cantamos: Hosana, Hosana al Hijo de David. ¡Wow! Ya estamos libres. Jesucristo vive. Dios es real. Cuando de pronto, muerto en la cruz. Se acabó todo. Y para muchos se acabó todo. Los mismos discípulos dudaron. El mismo Pedro dudó. Tomás, no se diga, si yo no viere sus heridas, yo no voy a creer que es resucitado. Si tú te das cuenta, mis hermanos, esos 3 días, si te vas a Rey David, fueron 3 días de sequía. David estaba siendo el ganador de todo lo conquistaba. No había pueblo que se le enfrente. Él ganaba todo. Cuando un día, ¡tac!, sequía, 3 años de sequía. Si tú vas con José, José era el hijo predilecto de su papá. Túnica de colores, era el niño que tenía sueños, era el niño que tenía visiones. Ese fue mejor egresado hasta de la casa cuna, del jardín. Era el niño modelo. Su futuro para José era el más importante. Yo creo que todos lo estaban viendo. Este va a ser el sucesor de su padre. Este va a ser el líder. Y yo creo que José también se la creía. Dice, yo soñé que el sol, las estrellas y el sol, la luna y las estrellas se arrodillaban delante de mí. ¡Wow! ¡Qué sueño poderoso! Eso quiere decir que tú vas a ser grande entre todos, que tú vas a ser el más importante. Pero es el mismo José que estaba refundido en la cárcel. ¿No crees que José ese rato dijo, ¿y dónde están mis sueños? Creo que todo es un fracaso. Creo que no vale la pena. Estos 3 días, mis hermanos preciosos, siempre significan algo en la Biblia. Que estos hombres, que aunque pudieron haber pensado lo que nosotros pensamos de fracaso, siempre se pusieron en una actitud de expectativa. Algo va a pasar. Algo va a hacer Dios. Dios hará algo. Dios se va a mover. En Hebreos, luego explica el apóstol, ¿por qué Abraham fue capaz de intentar sacrificar su único hijo? Hebreos dice, porque Abraham sabía que Dios podía levantarle un hijo aún desde las piedras. Dios va a hacer algo.
No importa cómo estás viendo las circunstancias. Si tú crees que Dios es un Dios vivo, Dios hará algo. ¿Por qué José nunca lo ves a José que reniega de Dios aún estando en la cárcel? Porque José sabía que Dios hará algo. No sabía cómo, no sabía cuándo, no sabía de qué manera, no sabía de qué forma. Yo lo único que sé es que mi Dios es un Dios vivo y hará algo. Imagínate. ¿Y sabes quiénes creían que Dios hará algo de los apóstoles? Y eso es un punto para las mujeres. Los apóstoles estaban desayunando todo tristes. Pedro estaba llorando amargamente. Se murió Jesucito, tan lindo que era, bonito, no fumaba, no tomaba, no insultaba, nada. Pero fueron las mujeres las que al tercer día, las primeras que salieron disparadas a la tumba, porque ellas escucharon lo que Jesús enseñó a sus apóstoles, que al tercer día se iba a levantar. Y fueron las mujeres las que llegaron primero. Y fueron las mujeres las que vieron los ángeles primero. Fueron ellas. Y después, cuando ellas salieron contentas, escuchando la gran victoria sobre la muerte, fueron donde los apóstoles. Y ahí recién salió Pedro corriendo a toda carrera, a toda velocidad. Porque las mujeres sabían que aunque Jesús había sido crucificado y declarado muerto con todas las autopsias y todas las de ley, Dios va a hacer algo. Siempre. Eso se llama, esos 3 días son 3 días de expectativa. Los 3 días, si tú buscas en la Biblia, siempre fue la expectativa de que algo va a pasar, de que algo va a suceder, que Dios va a transformar las cosas. Siempre está eso. Pero venga acá. Dios le dio una indicación clave, recontra que clave, para que la expectativa se cumpla. Porque usted puede estar en expectativa. Yo no sé cuántos estuvieron en expectativa aquí en este tiempo en Ecuador. Me acuerdo que yo estaba ahí en la casa todavía, cuando de pronto me llegó el mensaje de un grupo de noticias: sintonicen TC. Sintonizamos TC y era increíble ver lo que estaba pasando ahí en vivo y en directo. Ahora algunos dicen que es show, que no sé qué. Pero ese rato fue impresionante ver lo que estaba sucediendo. Es impresionante ver cómo ahora, gracias a Dios, están siendo liberados. Pero 3 guías secuestrados dentro de una cárcel donde puedes perder la vida. Coches bomba que empezaron a salir por todas partes. La expectativa no era tan buena. Pero si tú crees en Dios, Dios siempre va a hacer algo. Porque mientras más oscura sea la noche, más brilla la luz del Señor. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Dale un aplauso al Señor. Josué capítulo 3, versículo 3. Dile a tu vecino, ya mismo se acaba. Dígaselo, ya mismo se acaba. Josué capítulo 3. Tú puedes decirle, despiértate tú que duermes. Josué capítulo 3, versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, ven acá, te meto en el contexto. Llegó el tercer día y al tercer día los capitanes dijeron, prepárense, preparen comida, vamos a atravesar el Jordán. Y les dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Primer punto. En pos de ella. Hay otra versión que dice, seguidla. Mi hermano precioso, si sus circunstancias no son buenas, si sus circunstancias no son las adecuadas en su vida, puedes entrar en expectativa de que Dios hará algo bueno, pero siempre y cuando tú estés siguiendo a Dios. Porque aquí dice, y al tercer día vamos a cruzar el Jordán, pero eso sí,
Los primeros en levantarse son los sacerdotes y lleven el arca. ¿Y el arca qué significaba? La presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que ir delante y nosotros seguiremos detrás. ¿A quién? A la presencia de Dios. Dios cambia todo tu contexto cuando tú eres capaz de seguir a Dios. Entonces, mis hermanos, dice acá, vamos, levitas y sacerdotes la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Mira lo que dice el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Dios transforma todo lo que tú tengas, tu contexto. Tú puedes meterte en la expectativa, Dios hará algo, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, pero siempre y cuando yo sea alguien que es guiado por Dios. Alguien que Dios está en su primer lugar, alguien que Dios está delante tuyo. Aquí dice, sigan al arca. Dice, y él y ella les dirá el camino. ¿Has leído ese versículo que dice, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino? ¿A quién es la lámpara? La Biblia es tu lámpara. Ella es la que te va a decir por dónde salir. Mi hermano precioso, yo no sé usted, pero cuando yo preparé esto, dije, Señor, yo me pongo en expectativa para este país. Yo me pongo en expectativa para Ecuador. Porque lo que estamos viviendo es feo. Pero según lo que yo veo en la Biblia, mientras hay un grupo de gente que cree en ti y que sea capaz de seguirte, bendición vendrá sobre esta patria. Porque tú lo cambias todo. Mientras la iglesia siga siendo luz, lo mismo puede pasar en tu vida. Yo no sé cuál es tu problema, cómo está tu casa, cómo está tu hogar, cómo están tus negocios. Yo no sé cómo están tus relaciones. Tal vez tú estés viendo las cosas, como decía mi papá, color de hormiga. Yo no sé qué color tendrán las hormigas, hay de todos los colores, ¿no? Pero tú tal vez estés viendo el panorama así. Panorama sombrío, oscuro, y tormenta por un lado, tormenta por otro lado. O yo quiero pedirte, por favor, que te pongas en la expectativa. Te llega un diagnóstico médico que te dice que tienes un cáncer. Ponte en expectativa. Dios hará algo. Te llegan tus cuentas de tu trabajo que estás quebrado porque no ingresa dinero. Ponte en expectativa. Pero ¿cómo me pongo en expectativa? Pon a Dios delante de tu camino. Ponlo a Dios primero. Dice, sigan al arca, porque el arca, la presencia de Dios, te indicará por dónde debes ir. Y cuando tú pones a Dios primero, mis hermanos preciosos, en medio de esos 3 días, porque así lo pone la Biblia, Abraham permaneció obediente. En ningún momento dijo, me regreso. Permaneció en obediencia. En esos días oscuros, él dijo, yo quiero seguir siendo obediente. José, en esos días oscuros, siguió esperando en Jehová, no se desesperó. Jonás, en esos 3 días oscuros, oró y clamó a Dios. Estos hombres, en esos días oscuros, permanecieron fieles. ¿Por qué? Porque había expectativa de que Dios va a hacer algo. No importa lo que pase, no importa lo que suceda. Después, mis hermanos, de miles de años, un hombre lo va a explicar de una manera que yo lo he parafraseado. El apóstol va a decir algo. Va a decir primero, no temas. Seamos sinceros, no alce las manos. ¿Cuántos tuvieron miedo cuando se desató este problema aquí en Ecuador? Somos humanos. Pero Dios te dice, no temas. ¿Cuántos se ponen desesperados cuando viene un diagnóstico?
Yo a veces le digo a mi esposa, a veces no me gusta ser médico. A veces no me gusta. La primera vez que papá tuvo el primer infarto, tuvo un infarto cerebral y un infarto de corazón. Sin embargo, usted lo vio aquí predicar como si nada. Ya después dio testimonio un doctor. Eso fue simpático porque cuando yo le llevé la tomografía a un amigo, colega, no es mi mundo, entonces lo llevé. Él miraba la tomografía y lo rezaba era mi papá. Miraba la tomografía y rezaba era mi papá. Lo hizo 3 veces y después me dijo, ¿qué? ¿Esa es la tomografía? Le digo, sí. Él no debería estar caminando. Él debería estar por lo menos con una hemiplegia, una cosa, pero mira cómo está. Así fue. Y yo con esto quiero ir a esta parte. Cuando me acuerdo que salíamos del examen, son mis amigos, el doctor, le doy la honra al doctor Samaniego, no al doctor Nelson, sino a su hermano, también el Samaniego se lleva bien conmigo, pero el doctor Ramiro, si no me equivoco, el radiólogo, me dio los resultados, me dijo, Claudio, toma, estos son los resultados. Entonces saqué los resultados, me acuerdo que fui llorando al carro y le dije a mi esposa, esto parece ser un tumor. Era una pelota más grande que una naranja, casi ocupaba todo el hemisferio izquierdo, si no me equivoco. No sé si estaban ahí, creo que estuvo Paul y Brian, no me acuerdo ese día, si estaban ustedes ahí. Pero yo llegué y le dije, casi desesperado, es un tumor, mi papá se va a morir. Y como siempre, mi esposa, ¿acaso tú no crees en Dios? ¿Acaso tú no crees lo que Dios puede hacer? Así que tuve que tragarme las lágrimas y le dije, Señor, perdóname. Y en ese día nos pusimos en expectativa de lo que Dios podía hacer. Lo que Dios podía hacer, perdón. Y Dios lo hizo. Usted lo vio aquí el pastor predicando hasta el último momento, predicando, parado, hablando, caminando y la gente se admiraba. Sufrió 3 infartos, sufrió 2 infartos cerebrales y el hombre ahí estaba. Hasta el último momento. Porque Dios, mi hermano precioso, te dice hoy lo que a mí me dijo a través de mi esposa. No temas. No temas. Ponte en expectativa de lo que Dios puede hacer. No temas. El apóstol Pablo decía, Dios, ese Dios que tú y yo creemos, usará lo aparentemente malo. Todo lo que en este momento tú creas que es malo, todo eso que es difícil, todo eso que parece imposible, lo va a usar para bendecirte. Lo va a transformar. Pablo no lo dijo así. Pablo lo dijo de otra manera. Pablo lo dijo, todas las cosas ayudan a bien a los que temen a Dios. Todo. ¿Y eso significa qué cosa? Todo. ¿Y todo en hebreo qué significa? ¿Y en arameo? ¿Y en inglés? ¿Y todo qué es? Todo. ¿De qué he de temer si Dios como poderoso gigante va delante mío? ¿De qué he de temer si yo soy hijo de Dios y yo lo sigo a Él? Y aunque yo me muera, dijo Job, aún seguiré confiando en Dios. Porque Dios es un Dios de bendición, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia que transforma todo lo dañado en bendecido. Dios dice, lo más vil, lo más bajo, yo lo cojo y lo elevo sobre lo sumo, sobre lo alto, porque ese soy yo, el Dios que te ama, el Dios que te quiere, el Dios que quiere bendecirte. Así que no importa tu circunstancia, mi hermano precioso, ponte en expectativa de recibir una bendición. Solo asegúrate que Dios está delante de ti. Venga acá. Y yo te hablé de los hitos. Un hito. Cuando Josué se puso en expectativa, dijo 3 días. Fue tal expectativa de Josué que uno de esos días se alejó de toda la multitud. Se alejó. Claro, está en la Biblia. Tomó su caballo blanco, así les ponen a los líderes en caballo blanco. Tomó su caballo blanco y se alejó de toda la multitud.
Y cuando se alejó de toda la multitud, le salió un soldado, vestido para la guerra, resplandeciente. Y le dijo: Josué, ¿quién eres tú, de los míos o enemigo? Y él dijo: yo he venido a ti como príncipe de los ejércitos de Dios. ¿Sabes con quién se encontró? Con Jesús mismo. Esa era la expectativa de Josué. Josué tenía una expectativa de que algo iba a pasar, no sabía cómo, no sé de dónde. Y sabes qué, el día que Josué trazó esto, 3 días en expectativas, Dios hará algo, Dios va a hacer algo. El arca iba adelante, dice que el río se dividió, se atrancó del lado por donde bajaba, como una gran muralla, y ellos pasaron en seco. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Josué? Desde este día empezaré a engrandecerte delante de todos. Como lo hice con Moisés, lo haré contigo. ¿Dónde empezó la cosa? En la fe de una expectativa de que Dios va a bendecir, pero siempre asegurándote que tú estás en el camino de Dios. Que Dios va adelante. Y cuando Dios va delante de ti, lo que hoy estás viviendo va a ser un hito. Vas a decir: este es un antes y un después en mi vida. Antes de este día, así era mi vida. Ahora Dios ha hecho esto con mi vida. Hay un cambio. Se estableció un antes y un después en tu vida. Un día estuviste en el fracaso, hoy vas a estar en la victoria. Un día estuviste en la enfermedad, hoy estarás en la sanidad. Estuviste mal y hoy estarás en la bendición. Marca un hito. ¿Cómo? Expectativa, y pon a Dios por delante. Ese es el mensaje, mi hermano. Está aquí.